Mi hija me rogó que volviera a casa por las fiestas. Después de un vuelo de 10 horas, abrió la puerta. Sin saludo, sin abrazo. Solo dijo: «Te quedarás cuidando a los niños. Mañana nos vamos de viaje». Mi yerno se rió. «No se limpien los mocos en ella, niños». Todos rieron. Yo solo sonreí y dije una cosa, y fue ahí cuando perdieron el control. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento, porque lo que pasó después de esas palabras cambió todo. 3 semanas antes, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Valentina, mi hija, la que hacía 8 meses no me llamaba, solo mensajes cortantes de vez en cuando. «Mamá». Su voz sonaba dulce, casi como cuando era niña. «Te extraño mucho. Los niños preguntan por ti todos los días. ¿Por qué no vienes para las fiestas? Sería tan lindo tenerte aquí». Sentí que el pecho se me apretaba. Mateo y Lucía, mis nietos, 7 y 4 años. Los últimos meses me había conformado con videollamadas rápidas, donde apenas me veían antes de que Valentina dijera: «Ya es hora de cenar», y cortara. Quería creer que esta invitación era sincera. Quería creer que mi hija finalmente me extrañaba. «¿De verdad quieres que vaya?», pregunté, odiándome por sonar tan esperanzada. «Claro, mamá. La casa se siente vacía sin ti. Además, ya sabes cómo es diciembre. Necesito ayuda con los niños, con la cena de Nochebuena. Contigo todo es más fácil». Ahí estaba, esa palabra, necesito. Debí notarlo entonces. Pero el corazón de madre es terco, y el mío ya estaba comprando el boleto de avión antes de que mi cabeza pudiera protestar. Gasté 8,500 pesos en ese vuelo, casi la mitad de mi pensión del mes. Pero me dije que valía la pena, que vería a mis nietos, que tal vez, solo tal vez, Valentina y yo podríamos recuperar algo de lo que habíamos perdido desde que se casó con Rodrigo. El día del viaje me levanté a las 4 de la mañana. Preparé tamales de mole, los favoritos de Mateo. Empaqué los regalos que había estado comprando con tanto cuidado. Un robot para Mateo, una casita de muñecas para Lucía. Cosas sencillas, pero compradas con amor y los pocos pesos que podía ahorrar. 10 horas de vuelo. 10 horas imaginando la cara de mis nietos cuando me vieran en la puerta. 10 horas convenciéndome de que Valentina había cambiado, de que el tiempo la había suavizado. Llegué a su casa al atardecer, una residencia enorme en una privada de Monterrey, con jardín perfecto y 2 autos nuevos en la entrada. Rodrigo ganaba bien como gerente de ventas, muy bien, pero nunca había sido generoso, ni siquiera con su propia suegra. Toqué el timbre, escuché pasos, la puerta se abrió. Y ahí estaba Valentina, perfectamente peinada, maquillaje impecable, usando una blusa cara que reconocí de las tiendas donde ella se burlaba de que yo no podía comprar. Me miró como si fuera la persona que viene a limpiar las ventanas. «Mamá, llegaste». Ni un abrazo, ni siquiera una sonrisa cálida. Solo un movimiento de cabeza señalando hacia adentro. «Pasa, deja tu maleta ahí». Algo frío me atravesó el estómago, pero sonreí. Siempre sonrío. «Hola, mi amor». «¿Dónde están los niños? Muero por verlos». «Están viendo la tele. Oye, mamá, qué bueno que llegaste temprano. Mañana Rodrigo y yo nos vamos de viaje, así que te quedarás cuidando a Mateo y Lucía. Ya dejé una lista de todo lo que necesitan. Horarios de comida, tareas, clases. Ah, y por favor no desordenes la cocina, ¿sí? Ya sabes cómo eres». «¿Cómo soy?». Me quedé paralizada con mi maleta en la mano. «Espera, ¿de viaje? Pero dijiste que querías que pasáramos las fiestas juntas». Valentina suspiró, como si le estuviera pidiendo algo ridículo. «Ay, mamá, no seas dramática. Vamos a estar fuera solo 2 semanas. Los niños te van a adorar tener aquí. Además, tú no tienes nada más que hacer, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, apareció Rodrigo. Alto, prepotente, con esa sonrisa que siempre me había hecho sentir pequeña. «Doña Tere, qué milagro. Pensé que ya no le gustaban los aviones». Se rió de su propio chiste. Luego gritó hacia la sala.
Niños, vino la abuela, pero ojo, no se limpien los mocos en ella. Escuché las risitas de Mateo y Lucía. Risas inocentes, pero que en ese momento me dolieron como cuchillos. Valentina ni siquiera lo reprendió. Solo se rió también, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Y ahí, de pie en la entrada de esa casa que olía a velas caras y desprecio, algo dentro de mí se rompió. Pero no como las otras veces. No me derrumbé, no lloré. Levanté la vista. Los miré a ambos, y con la voz más tranquila que he usado en mi vida, dije: «Perfecto, mañana mismo regreso a mi casa. Que tengan buen viaje». El silencio fue absoluto. Valentina parpadeó, confundida. Rodrigo dejó de sonreír. Y en ese momento supe que algo acababa de cambiar para siempre. Pero lo que ninguno de ellos sabía era lo que yo descubriría en los días siguientes. Y cómo esa respuesta tranquila sería solo el principio de la tormenta que estaba por desatarse. Valentina cambió de cara en segundos. Esa seguridad arrogante se convirtió en pánico. «Mamá, espera, no, los niños te extrañan tanto». Si me extrañaban, me habrían saludado cuando llegué. Mi voz seguía calmada, aterradoramente calmada. Rodrigo intentó reír, pero sonó forzado. «Doña Tere, no sea orgullosa. Está cansada del viaje, lo entendemos». «No estoy cansada, estoy cuerda. Dejé mi maleta donde estaba. Ustedes me hicieron volar 10 horas para ser su sirvienta gratuita. Pero yo ya no acepto migajas disfrazadas de amor». Valentina me tomó del brazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, esas que había perfeccionado desde adolescente. «Mamá, por favor, solo quédate esta noche. Mañana hablamos con calma». Y ahí cometí mi error. Esas lágrimas, aunque falsas, todavía podían quebrarme. Porque yo recordaba otras lágrimas, las reales, las de una niña de 8 años llorando junto al ataúd de su padre. Me quedé. 12 años atrás, Javier murió de un infarto mientras reparaba el techo de nuestra casa. Cayó desde 4 metros. No hubo tiempo de despedirse. Solo el sonido horrible de su cuerpo golpeando el patio, y luego el silencio. Valentina tenía 15 años, yo 53. Y de la noche a la mañana me convertí en padre y madre, en el único sostén de familia, en la única que podía mantener a flote ese barco que se hundía. Javier había sido mecánico, buen hombre, pero nunca ahorramos mucho. Cuando murió, descubrí que teníamos deudas. La casa estaba hipotecada. El taller donde trabajaba cerró 3 meses después. Yo sabía coser. Mi madre me había enseñado cuando era joven, así que convertí la sala de nuestra casa en un taller de costura. Compraba tela barata en el mercado, hacía vestidos para quinceañeras, arreglaba pantalones, bordaba servilletas para bodas. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche. Mis dedos sangraban de tanto coser. El zumbido de la máquina se volvió la banda sonora de nuestras vidas. Pero cada peso que ganaba era para Valentina, para que tuviera uniformes nuevos, para que no le faltara nada en la escuela, para que nunca sintiera que había perdido su futuro junto con su padre. Cuando Valentina dijo que quería estudiar administración en una universidad privada, vendí la casa grande donde habíamos vivido como familia. Esa casa llena de recuerdos de Javier, del columpio que él construyó, del jardín donde cultivaba tomates. La vendí en 580,000 pesos. Pagué las deudas. Compré un departamento más pequeño pero digno en una colonia tranquila. El resto lo invertí en la educación de Valentina. Me mudé a 2 cuartos con una cocina minúscula. Pero en las paredes colgué fotos de Valentina graduándose, sonriendo, logrando todo lo que yo nunca pude lograr. Y me sentí orgullosa. Valentina conoció a Rodrigo en la universidad. 3er semestre. Él era de una familia acomodada. Su padre tenía concesionarias de autos. Su madre organizaba eventos de caridad donde el plato más barato costaba lo que yo ganaba en un mes. La primera vez que Rodrigo vino a cenar a mi departamento, miró mi máquina de coser con desprecio apenas disimulado. «Qué pintoresco», dijo.
como si mi trabajo fuera un pasatiempo curioso y no la razón por la que su novia había podido conocerlo en esa universidad cara. Pero Valentina estaba enamorada, y yo, como madre, quería verla feliz. Así que tragué mi orgullo cada vez que Rodrigo hacía comentarios sobre lo chiquito pero acogedor de mi hogar, o cuando su madre me preguntaba con falsa dulzura si también hacía alteraciones de ropa fina. Cuando se comprometieron, la familia de Rodrigo organizó una cena para conocernos mejor. Fue en un restaurante donde el menú no tenía precios. La madre de Rodrigo, Elena, me preguntó a qué me dedicaba. Cuando dije que era costurera, sonrió con lástima. ¡Qué noble oficio! Tan necesario. Noble, necesario. Palabras que significaban pobre. La boda se planeó para el año siguiente. La familia de Rodrigo pagaría el salón, la comida, las flores, todo ostentoso, todo caro. Pero Valentina vino a mí llorando una tarde. «Mamá, los padres de Rodrigo quieren que yo pague mi vestido y el de las damas. Dicen que es tradición que la familia de la novia cubra eso. Pero es muy caro. Son 150,000 pesos en total». 150,000 pesos. 3 años de trabajo intenso. 3 años de noches sin dormir, de dedos sangrando, de espalda adolorida. «No te preocupes, mi amor», le dije. «Yo me encargo». Saqué mis ahorros. Todo lo que había guardado soñando con algún día viajar, o renovar el departamento, o simplemente descansar. Lo entregué sin pensarlo. Porque para eso son las madres, ¿verdad? Para sacrificarse. El día de la boda, Valentina se veía hermosa. El vestido era de encaje francés, con pedrería importada. Brillaba bajo las luces del salón como una princesa. Y cuando la vi caminar hacia el altar, me dije que había valido la pena. Pero en la recepción escuché a Elena hablando con otras señoras. «Pobre Valentina, su mamá es costurera. Al menos Rodrigo la sacó de esa vida. Ya no tendrá que preocuparse por el dinero». Como si yo hubiera sido una carga. Como si mis sacrificios hubieran sido un peso del que Valentina necesitaba liberarse. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Primero era cada domingo, luego cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en cumpleaños y Navidad. Y finalmente, ni eso. Las llamadas se volvieron mensajes de texto. Los «te quiero, mamá» se transformaron en «luego te marco, estoy ocupada». Cuando nacieron Mateo y Lucía, estuve ahí, en el hospital, en las noches sin dormir, ayudando con pañales y biberones. Pero conforme los niños crecieron, mi presencia se volvió incómoda. Rodrigo decía que malcriaba a los niños, que no sabía educar con métodos modernos. Y Valentina, mi Valentina, la niña por la que vendí mi casa, por la que sangré en esa máquina de coser, empezó a darle la razón. Ahora, de pie en la casa que mis sacrificios ayudaron a construir, miraba a esa hija que ya no reconocía, y me preguntaba, ¿en qué momento perdí a mi niña? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que me veía como un estorbo? Me quedé esa noche porque todavía tenía esperanza, porque las madres somos tontas así. Pero lo que descubriría en los días siguientes me enseñaría que a veces el amor tiene que aprender a decir que no, y que las peores traiciones vienen envueltas en lazos de sangre. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café recién hecho. Por un segundo, medio dormida, pensé que todo había sido un malentendido, que bajaría y encontraría a Valentina preparando el desayuno, disculpándose, diciéndome que había estado estresada. Pero cuando bajé, encontré la cocina vacía. Sobre la barra había una nota adhesiva amarilla. «Mamá, salimos temprano al aeropuerto. No quisimos despertarte. La lista de instrucciones está en el refrigerador. Cualquier cosa, márcame, pero solo emergencias. Besos». Ni siquiera se despidieron. Abrí el refrigerador buscando leche para mi café. Y ahí, pegada con un imán en forma de aguacate, había una carpeta plástica. La saqué. Dentro había 5 hojas impresas.
Instrucciones para el cuidado de la casa y los niños. 47 puntos numerados. Leí los primeros con incredulidad creciente. 1. Mateo desayuna exactamente a las 7:30 am. Avena con arándanos, no con pasas. Si no hay arándanos frescos, usar congelados, nunca enlatados. 2. Lucía solo toma leche de almendras. Está en el segundo estante. No le des la leche normal por error. 3. Limpieza de la sala, pasar la aspiradora diariamente. Los cojines deben estar acomodados en ángulo de 45 grados. 4. La ropa de Mateo se lava por separado de la de Lucía. Usar suavizante hipoalergénico, media tapa solamente. Seguí leyendo. Cada instrucción era más absurda que la anterior. ¿Cómo doblar las toallas? ¿En qué cajón guardar cada tipo de cubierto? Que debía regar las plantas de la terraza cada tercer día a las 6 de la tarde exactamente. 47 instrucciones, como si fuera una empleada nueva que necesitaba un manual completo. Al final de la última página, escrito a mano, había una postdata. PD. Por favor no uses mis sartenes caros para freír. Hay unos viejos abajo del fregadero. Y no abras las botellas de vino de la alacena superior, son de colección. Gracias. Gracias. Como si me estuviera haciendo un favor al dejarme trabajar gratis en su casa. Busqué más información. En la sala, sobre el escritorio de Rodrigo, encontré un sobre abierto. Dentro estaban las confirmaciones de vuelo. Monterrey, Cancún, Resort Gran Solaris. Paquete todo incluido. 15 días. 15 días. No un fin de semana largo. No una semanita. 15 malditos días. Seguí revisando. El precio del paquete estaba ahí, impreso en la confirmación, 87,340 pesos. 87,000 pesos en unas vacaciones, mientras yo había gastado casi la mitad de mi pensión mensual solo para llegar hasta aquí. Me senté en el sofá que según la lista debía aspirar diariamente. Las manos me temblaban. No de miedo, de rabia. Escuché pasos bajando las escaleras. Mateo apareció en pijama, tallándose los ojos. «Abuela, tengo hambre». Respiré hondo. Sonreí. «Buenos días, mi cielo. ¿Qué quieres desayunar?» «Avena con arándanos». Mamá dice que siempre desayuno avena con arándanos. Claro que sí. Punto número 1 de la lista. Preparé el desayuno siguiendo las instrucciones al pie de la letra. No porque quisiera obedecerlas, sino porque no iba a desquitarme con un niño de 7 años. Mateo comió en silencio, viendo caricaturas en una tablet. «¿Dónde están tus papás?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Se fueron a Cancún. Dijeron que nosotros nos quedaríamos contigo porque eres abuela y las abuelas cuidan niños». «Es tu trabajo». «Mi trabajo». Un niño de 7 años repitiéndome lo que había escuchado en su casa. «Mateo, cariño, ¿tú qué crees que hace la abuela normalmente?» Se encogió de hombros. «No sé. Esperar a que la necesitemos, supongo». Esperar a que me necesitaran, como un objeto guardado en un closet hasta que fuera útil. Lucía bajó media hora después. Me vio y sonrió. Al menos ella parecía contenta de verme. «Abuela, ¿vas a quedarte mucho tiempo?» «2 semanas, princesa». «Qué bien. Mamá dice que cuando estás tú, ella puede descansar. Dice que tú nunca te cansas porque ya estás viejita y no haces nada importante». Las palabras salieron de su boca con total inocencia, pero cada una se clavó como vidrio. Preparé el desayuno de Lucía. Leche de almendras, tostadas con mermelada de fresa sin azúcar. Todo según la lista. Después, mientras los niños jugaban, busqué mi teléfono. Marqué a Valentina. Buzón de voz. Marqué otra vez. Buzón. Un mensaje de WhatsApp. «Mamá, estamos en el avión. Modo avión. Luego te escribo». Tardó 6 horas en responder mi siguiente mensaje. «¿15 días, Valentina? Me dijiste que era un viaje corto».
Ay, mamá, necesitábamos estas vacaciones. Rodrigo ha trabajado muchísimo. Además, tú no tienes nada que hacer en tu casa. Aprovecha el tiempo con tus nietos. Aprovechar. Como si estar aquí fuera un privilegio y no una trampa. Esa tarde, después de llevar a Mateo a su clase de natación, punto 23 de la lista, revisar la tarea de Lucía, punto 31, y preparar la cena balanceada y sin carbohidratos procesados, punto 18, me senté en el sillón prohibido de la sala. Miré alrededor. Todo en esa casa gritaba dinero. El tapete persa que costaba más que 3 meses de mi pensión. La televisión enorme. Los cuadros de arte abstracto que probablemente Rodrigo compró solo para presumir. Y en medio de todo ese lujo, yo, Teresa. 67 años, costurera jubilada, viuda, madre, sirvienta gratuita. Abrí mi cartera. Saqué la foto que siempre cargo. Javier y yo el día de nuestra boda, hace 42 años. Jóvenes, sonrientes, llenos de planes. Me pregunté qué pensaría él si me viera ahora. Si estaría orgulloso de cómo sacrifiqué todo por Valentina, o si me diría que me había perdido a mí misma en el camino. Esa noche, después de acostar a los niños, punto 44, leerles un cuento, apagar la luz a las 8:30 p.m. exactas, bajé a la cocina. Tenía hambre, pero el refrigerador estaba lleno de comida con etiquetas. Para la cena del miércoles, no tocar, queso importado, solo Rodrigo, postres orgánicos reservados. Reservados, como si yo fuera a robarles la comida. Al final encontré unas tortillas viejas y un poco de frijoles en un tupper sin etiquetar. Esa fue mi cena. Y mientras comía sola en esa cocina enorme y fría, me di cuenta de algo terrible. No me había sentido tan sola en 12 años. Ni siquiera cuando Javier murió. Porque entonces, al menos tenía a Valentina. Tenía un propósito. Pero ahora, ¿qué tenía ahora? Una hija que me usaba. Un yerno que me despreciaba. Nietos que repetían que yo estaba aquí porque era mi trabajo. Y 15 días de instrucciones por delante. Pero lo que yo no sabía entonces, lo que no podía imaginar mientras lavaba mi plato en silencio, era que al día siguiente todo se volvería aún peor. Porque a veces, cuando crees que has tocado fondo, la vida te enseña que siempre hay un sótano más profundo. Los primeros 5 días se arrastraron como años. Despertar a las 6 de la mañana, preparar desayunos específicos, llevar a Mateo a natación, a Lucía a ballet, limpiar, cocinar, revisar tareas. Lavar ropa separada por colores, temperaturas y niveles de delicadeza según la dichosa lista. Cada noche caía en la cama del cuarto de visitas, porque ni siquiera me dieron la habitación de huéspedes principal. Esa estaba reservada para cuando vinieran los padres de Rodrigo, con la espalda destrozada y los pies hinchados. Pero lo peor no era el cansancio físico, era lo otro. Las pequeñas crueldades que se acumulaban como gotas de veneno. El tercer día, Lucía estaba dibujando en la mesa del comedor. Me acerqué a ver su dibujo. Una casa, un sol, 2 figuras grandes y 2 pequeñas. ¿Quiénes son?, pregunté señalando las figuras. Mamá, papá, Mateo y yo. ¿Y la abuela? Lucía me miró con esos ojos enormes color miel. Papá dice que las abuelas no cuentan en los dibujos de familia porque ustedes ya vivieron su vida. Dice que ya tuvieron su turno. Ya tuvimos nuestro turno. Como si a los 67 años yo fuera un mueble viejo esperando que me llevaran al basurero. Fue todo lo que pude decir. Mateo era peor. No por maldad, sino porque repetía exactamente lo que escuchaba en esa casa. El cuarto día, mientras preparaba la comida, me preguntó: «Abuela, ¿es cierto que eres pobre?» Me quedé congelada con el cuchillo en la mano. «¿Quién te dijo eso?» «Papá. Le dijo a mamá que por eso viniste. Porque en tu casa no tienes nada mejor que hacer y aquí al menos comes bien». El cuchillo casi se me resbala. «Mateo, cariño, yo vine porque los quiero. Pero
¿Sí eres pobre? Papá dice que tú no tienes nada y que por eso mamá siempre tiene que preocuparse por ti. Dice que eres una carga. Una carga. Tu papá no entiende algunas cosas, logré decir. ¿Cómo qué? Como que el dinero no es lo único que hace valiosa a una persona. Mateo se encogió de hombros y volvió a su videojuego. Para él, era solo una conversación más. Para mí fue un puñal directo al pecho. Esa tarde, después de llevar a los niños a sus actividades, regresé a la casa vacía. Abrí el refrigerador buscando algo para mi comida. Todo, absolutamente todo, tenía etiquetas. Smoothies de Rodrigo, fórmula especial, no tocar. Salmón para la cena del viernes, congelado según instrucciones. Yogurt griego importado, solo adultos, adultos. Como si yo no calificara. Al fondo, casi escondido, encontré medio paquete de jamón barato y un poco de queso que olía raro. Eso comí. Un sándwich triste hecho con lo que ellos consideraban desechos. Intenté llamar a Valentina, otra vez, por 15ª vez en 5 días. Buzón de voz. Le mandé un mensaje. Hija, necesito hablar contigo, es importante. 3 horas después. Mamá, estamos en el spa, luego te marco. Nunca marcó. Al día siguiente llegó un mensaje. Por cierto, ¿podrías regar las plantas de la terraza? Se me olvidó ponerlo en la lista. Gracias. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿los niños se portaron bien? Solo más instrucciones. El 5.º día, mientras barría la entrada, apareció la vecina de al lado. Doña Amparo, una señora de unos 70 años, pelo completamente blanco, con esos ojos que todo lo ven. Teresa, ¿verdad? Te vi llegar hace unos días. Sí, señora, mucho gusto. Me miró de arriba abajo. No con maldad, con lástima. Viniste a cuidar a los niños mientras ellos están de vacaciones. No era una pregunta, era una afirmación. Así es. Doña Amparo suspiró. Ay, mija, ¿otra vez? ¿Otra vez? La última vez trajeron a la mamá de Rodrigo. La tuvieron aquí 3 semanas. La pobre mujer salió de aquí llorando. Nunca supe qué pasó, pero escuché gritos. Rodrigo gritándole a su propia madre que ella no sabía educar niños modernos. Sentí que algo se me revolvía en el estómago. ¿De verdad? Como te lo cuento. Y antes de eso, contrataron a una muchacha para cuidar a los niños. Duró 2 días. Dijo que Rodrigo le hablaba como si fuera su esclava. Doña Amparo se acercó más, bajando la voz. Ten cuidado, Teresa. Esa familia no es buena gente, y tu hija, perdóname que te lo diga, aprendió muy bien de su marido. Me despedí de ella con un nudo en la garganta. Entré a la casa. Me senté en la escalera, ahí donde nadie pudiera verme, y ahí fue cuando lo vi. En la mesa del recibidor, un sobre abierto, correspondencia bancaria. No debí abrirlo, lo sé, pero algo me impulsó. Era un estado de cuenta, de la cuenta de Valentina. Revisé los movimientos del último mes. Restaurantes caros, 12,000 pesos. Spa, 8,500 pesos. Tienda departamental, 23,000 pesos. Y ahí, marcado con resaltador amarillo. Transferencia bloqueada. Teresa Mendoza, beneficiaria eliminada del sistema. Me quedé helada. Busqué más documentos. Encontré un correo impreso. De Rodrigo a Valentina. Ya bloqueé las transferencias a tu mamá como quedamos. Es por su bien. Si le sigues dando dinero, se malacostumbra. Que aprenda a vivir con su pensión. No es nuestro problema que haya tomado malas decisiones en su vida. Malas decisiones. Como vender mi casa para pagarle la universidad a mi hija. Como trabajar hasta sangrar para que ella nunca le faltara nada. Esas fueron mis malas decisiones. Mis manos temblaban sosteniendo ese papel. Valentina había aceptado esto. Había dejado que Rodrigo bloqueara cualquier ayuda hacia mí. Y nunca me dijo nada. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Hace cuánto que mi propia hija había decidido que yo no merecía ni siquiera su apoyo ocasional? El teléfono sonó. Era Valentina. Contesté con la voz más neutra que pude. Hola.
Mamá, ¿todo bien? ¿Los niños se portaron bien? Sí. Qué bueno. Oye, ¿podrías lavar las sábanas de nuestra cama? Regresamos en una semana y me gustaría encontrar todo fresco. Lavar sus sábanas. Mientras ellos estaban tirados en una playa. Valentina, necesito preguntarte algo. Dime rápido, vamos a entrar a una clase de yoga. ¿Por qué bloqueaste las transferencias hacia mí? Silencio. Largo, incómodo. Mamá, fue decisión de Rodrigo. Y tiene razón. No podemos estar manteniéndote toda la vida. Tienes tu pensión. Nunca pedí que me mantuvieras. Solo pregunto por qué tomaron esa decisión sin decirme. Porque sabíamos que te ibas a poner dramática. Mira, tengo que colgar. Hablamos después, colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, en esa casa que olía a detergente caro y traición. Y por primera vez en 5 días, no lloré. Porque había algo creciendo dentro de mí que era más fuerte que las lágrimas. Era furia. Pero aún no sabía hasta dónde llegaría esa traición, porque lo peor, lo absolutamente peor, todavía estaba por llegar. El día 8 amaneció diferente. Mateo no bajó a desayunar. Subí a su cuarto y lo encontré acurrucado bajo las cobijas, temblando. Tenía la frente ardiendo. Le toqué la cara. Estaba hirviendo. Me duele la cabeza, abuela, murmuró. Y la garganta. Busqué el termómetro en el baño. 39 grados. Casi 40. Llamé a Valentina. Directo a buzón. Volví a marcar. Buzón, otra vez. Buzón. Mandé mensaje. Mateo tiene fiebre muy alta. Necesito hablar contigo ya. Nada. Esperé 10 minutos. Nada. Mateo empezó a quejarse más fuerte. Lucía lloraba asustada viendo a su hermano. Y yo estaba ahí, sola, en una casa que no era mía, con un niño enfermo y ninguna autorización médica. Tomé una decisión. Lo vestí como pude, le puse una chamarra, cargué a Lucía y llamé un taxi. Al hospital más cercano, urgencias. El taxista me miró por el espejo. ¿El niño está bien? Tiene mucha fiebre. Por favor, rápido. En urgencias, una enfermera joven me recibió. ¿Es su nieto? Sí. ¿Dónde están los padres? Tragué saliva. De viaje. Me miró con algo que no era exactamente desaprobación, pero casi. Necesitamos datos del seguro médico y autorización de los padres para cualquier procedimiento. Está muy grave, por favor. Entiendo, señora, pero son protocolos. Mientras llenaba papeles con manos temblorosas, intenté llamar a Valentina otras 6 veces. Nada. Marqué a Rodrigo. Apagado. Le mandé mensaje a ambos. Estoy en urgencias con Mateo. Contesten. El médico revisó a Mateo. Infección de garganta severa. Necesitaba antibióticos, estudios de sangre, observación. ¿Cuánto cuesta todo?, pregunté. La enfermera me pasó un papel. 3,200 pesos. 3,200 pesos de mi pensión. Mi pensión que apenas alcanzaba para pagar mis servicios, mi comida, mis medicinas. Pero era mi nieto. Así que saqué mi tarjeta y pagué. 2 horas después, con Mateo ya medicado y Lucía dormida en mis brazos del cansancio, mi teléfono sonó. Rodrigo. ¿Qué pasó? Vi como 1000 llamadas perdidas. Mateo está enfermo. Estoy en el hospital. Los llamé durante horas. ¿Y para qué crees que te dejamos a cargo, Teresa? Justamente para que resuelvas estas cosas sin molestar. Estamos de vacaciones. Me quedé muda, literalmente sin palabras. ¿Teresa? ¿Sigues ahí? Rodrigo, tu hijo tenía casi 40 de fiebre. Tuve que traerlo a urgencias. Gasté más de 3,000 pesos de mi dinero porque ustedes no contestaban. Ay, doña Teresa, no exagere. Los niños se enferman. Es normal. ¿Quiere que volvamos corriendo cada vez que el niño tiene gripa? Para eso está usted ahí. Pero, mire, le depositamos después lo que gastó. No haga drama. Ahora le paso a Valentina. Escuché voces de fondo. Risas, música. Valentina tomó el teléfono. ¿Mamá?
¿Ya está mejor, Mateo? ¿Ya está mejor? Tiene infección severa, Valentina. Llevaba horas llamándote. Ay, mamá, teníamos los teléfonos en la alberca. No seas exagerada. Los niños se enferman, es parte de ser niño. Por eso te necesitábamos ahí. Parte de ser niño. Como si yo fuera dramática por preocuparme. Valentina, yo no tengo autorización médica. No puedo tomar decisiones. Mamá, ya resolviste, ¿no? Entonces no hay problema. Mira, te deposito lo que gastaste y asunto arreglado. Ahora sí me tengo que ir. Vamos a cenar langosta. Te mando fotos. Colgó. Me quedé ahí sentada en la sala de espera, viendo a Mateo dormido con el suero conectado, y algo dentro de mí se quebró de una forma diferente. No era tristeza, era claridad, fría y dolorosa claridad. Regresamos a casa cerca de las 9 de la noche. Acosté a Mateo, le di su medicina, me aseguré de que Lucía cenara algo. Después, cuando ambos estaban dormidos, bajé. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, casi acusador. Necesitaba algo, un vaso de agua, algo dulce, lo que fuera para quitarme el sabor amargo de la boca. Entré a la recámara principal buscando un antiácido que sabía que Rodrigo guardaba. Abrí el cajón de su buró. Y ahí estaba, un sobre Manila, grueso. No sé por qué lo abrí, quizás porque ya no confiaba en nada, quizás porque algo en mi instinto me gritaba que mirara. Dentro había documentos, muchos documentos. El primero era una escritura, de mi departamento, con un sello de en trámite de venta. Las manos empezaron a temblarme. Seguí revisando. Una carta poder, supuestamente firmada por mí, autorizando a Valentina a vender mi propiedad. La fecha, 6 meses atrás. Cuando fui a visitarlos por el cumpleaños de Lucía, recordé ese día. Valentina me había pedido firmar unos papeles del banco. Me dijo que era para actualizar los datos de beneficiarios en caso de emergencia. Yo firmé sin revisar, porque confiaba en mi hija. Pero esto no era una actualización de beneficiarios. Esto era una autorización para venderme mi única propiedad. Seguí leyendo, con el corazón latiéndome en los oídos. Un plan de negocios. Inversión inmobiliaria Arribí. Rodrigo y Valentina planeaban vender mi departamento por 620,000 pesos. Usar ese dinero para invertir en un local comercial que generará ingresos pasivos. Ingresos pasivos con mi casa. Había notas al margen, con la letra de Valentina. Hablar con mamá después de la venta. Decirle que es mejor para ella vivir en un asilo, más seguro a su edad. Un asilo. Mi visión se nubló. Tuve que sentarme en la cama de ellos porque las piernas no me sostenían. Pero había más. Claro que había más. Un iPad sobre la mesita de noche. Lo tomé. Estaba desbloqueado, abierto en WhatsApp. La conversación entre Rodrigo y Valentina, fechada hace 2 semanas, justo antes de que me invitaran a pasar las fiestas con ellos. Rodrigo, ya hablé con el notario. Dice que con la carta poder podemos vender sin que tu mamá esté presente. Valentina, ¿y si se enoja? Rodrigo, ¿y qué va a hacer? Ya está vieja, no tiene a nadie más. Además, le diremos que es por su bien. Que con ese dinero invertiremos y le daremos una mensualidad. Valentina, no sé, me siento mal. Rodrigo, Val, en 2 años compramos la casa en la playa que queremos. Tu mamá vivirá mejor en un lugar donde la cuiden. Es ganar, ganar. Valentina, sí, tienes razón. Total, ¿ella qué va a hacer? Es mi mamá, me tiene que entender. Seguí bajando. Más mensajes. Valentina, ya la invité para diciembre. Le dije que los niños la extrañan. Rodrigo, perfecto. Así nos la quitamos de encima 2 semanas y aprovechamos para ir a Cancún. Mata 2 pájaros. Valentina, ja, 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 pobre. Pero sí, necesitamos el descanso. Está viejita, no creo que se canse mucho. Rodrigo, es abuela, para eso sirven las abuelas. El iPad se me resbaló de las manos. Me quedé ahí,
sentada en la cama donde dormían mis traidores, rodeada de sus almohadas caras y sus sábanas de algodón egipcio compradas con quién sabe cuántas mentiras más. Y algo dentro de mí murió. Pero al mismo tiempo, algo más nació, porque cuando tocas el fondo absoluto, cuando ya no hay nada más que perder, es cuando finalmente te das permiso de ser implacable. Recogí el iPad, fotografié cada mensaje con mi teléfono, fotografié los documentos, todo. Y entonces, a las 11 de la noche, con mis nietos dormidos arriba y mi corazón convertido en piedra, hice una llamada. Leticia, soy Teresa, necesito tu ayuda, y necesito que sea esta misma noche. Porque había llegado la hora de que esta abuela viejita les enseñara algo que habían olvidado. Que las mujeres que sobrevivimos, viudeces, pobreza y traiciones, somos cualquier cosa menos débiles. Leticia llegó a la medianoche, mi comadre de toda la vida. La conocí cuando nuestros hijos iban en la misma primaria. Ella era abogada, ahora jubilada, pero con más conocimientos legales en el dedo meñique que la mayoría de los abogados activos. Abrí la puerta y no tuve que decir nada. Mi cara lo decía todo. ¿Qué hicieron?, preguntó directamente. Le mostré todo, los documentos, la carta poder, los mensajes, el plan para venderme mi departamento y meterme en un asilo. Leticia leyó en silencio. Con cada página que pasaba, su mandíbula se apretaba más. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa con cuidado deliberado. El tipo de cuidado que usa la gente cuando está conteniendo una explosión. Teresa, esto es intento de fraude. Podrías meter a tu hija a la cárcel. No quiero meterla a la cárcel, solo quiero... ¿Qué quieres? Me quedé callada. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Que mi hija volviera a ser la niña que lloraba en mis brazos cuando su papá murió? Quiero que entiendan que no soy un estorbo desechable. Leticia asintió. Entonces vamos a darles una lección, pero necesito que me dejes trabajar. ¿Confías en mí? Con mi vida. Leticia sacó su laptop de la bolsa que traía. Primero lo primero. Esta carta poder es ilegal. ¿Cómo? Mira la fecha. Según esto, la firmaste hace 6 meses, pero una carta poder para venta de bienes raíces requiere 2 testigos certificados y debe hacerse ante notario con identificaciones vigentes. ¿Firmaste ante notario? Negué con la cabeza. Firmé en esta casa. Valentina me dijo que era un trámite simple del banco. Exacto. Esto no tiene validez legal. Es papel mojado. Leticia siguió revisando. Además, veo que el notario que supuestamente validó el documento es Ernesto Fuentes. Lo conozco. Es un corrupto que vende firmas por dinero, pero cometió un error. Usó un sello que fue revocado hace 3 meses por irregularidades. Sentí que podía respirar por primera vez en horas. ¿Entonces no pueden vender mi departamento? No solo no pueden. Si intentan proceder con esta carta poder fraudulenta, enfrentan cargos criminales. Leticia me miró seria. Pero Teresa, necesitamos actuar rápido y en silencio, porque aunque esto es ilegal, pueden causar mucho daño mientras tanto. ¿Cuándo regresan? En 7 días. Perfecto. Tenemos tiempo. Empezó a escribir en su laptop. Voy a contactar mañana a primera hora al notario Fuentes. Voy a presionarlo para que firme una declaración admitiendo que Rodrigo lo sobornó. Si se niega, tengo pruebas de sus otras irregularidades que puedo entregar al colegio de notarios. Va a cooperar. ¿Y después? Después bloqueamos cualquier intento de transacción sobre tu departamento. Hablaré con tu notario original, con el registro público de la propiedad. Nadie podrá tocar tu casa sin tu presencia física y autorización explícita. Leticia, yo no tengo dinero para pagarte. Me interrumpió con una mano. Teresa, cuando mi hijo se enfermó de leucemia hace 20 años, tú fuiste la única que no desapareció. Te quedaste conmigo en el hospital. Me llevabas comida que hacías aunque apenas tenías para ti. Me sostenías cuando yo no podía más. Esto no tiene precio. Y además, su voz se endureció. Detesto a los abusivos.
Y tu hija se convirtió en una abusiva. Trabajamos hasta las 3 de la mañana. Leticia fotografió todo, hizo copias certificadas en una aplicación especial, redactó documentos. Mañana temprano voy al banco donde tienes tu cuenta, dijo. Vamos a congelar cualquier acceso que Valentina tenga. Dijiste que ella puede consultar tu cuenta, ¿verdad? Sí. Le di acceso hace años para emergencias. Se acabó. Mañana esa autorización desaparece. Tu dinero, tu departamento, tu vida, todo queda blindado. Leticia cerró su laptop. ¿Tienes a alguien de confianza en tu edificio? Don Mario, el portero, me conoce desde hace 15 años. Llámalo mañana, que cambie las cerraduras, que no deje entrar a nadie sin tu autorización directa por escrito, ni a tu hija ni a nadie. La abracé, fuerte. Como no había abrazado a nadie en meses. Gracias. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Se separó y me miró directo a los ojos. Teresa, lo que viene no va a ser fácil, porque cuando regresen y descubran que no pueden hacer nada, van a atacarte. Van a manipularte. Valentina va a llorar. Va a decir que malinterpretaste todo, que solo querían ayudarte. Lo sé. ¿Estás lista para mantenerte firme? ¿Estás lista para que tu hija te odie? Esa pregunta me dolió. Pero pensé en los mensajes. Total, ¿ella qué va a hacer? Es mi mamá, me tiene que entender. Ya me odia, dije con voz tranquila, solo que yo no lo había aceptado hasta ahora. Leticia se fue cerca de las 4. Subí a revisar a los niños. Mateo dormía profundamente, la fiebre había bajado. Lucía abrazaba su peluche favorito. Los miré y sentí una tristeza enorme. Ellos no tenían culpa, pero estaban siendo criados por personas que les enseñaban que las abuelas eran desechables. Que el dinero era más importante que la dignidad. Que usar a la gente estaba bien si eras familia. Bajé y seguí revisando el iPad que Valentina había dejado conectado a la Wi-Fi de la casa. Había más conversaciones. Muchas más. Un grupo de WhatsApp, amigas VIP. Valentina y 4 mujeres más. Mensaje de Valentina hace 3 semanas. Chicas, ayuda. Mi mamá quiere venir en diciembre y no sé cómo decirle que no. Rodrigo dice que la usemos de niñera para irnos a Cancún, pero me da pena. Respuesta de alguien llamada Sofía. Jajaja, amiga, yo hago eso con mi suegra todo el tiempo. Total, ¿para qué están las viejas si no para ayudar? Otra respuesta. Di que los niños la extrañan. Siempre funciona con las abuelas, se derriten. Valentina, tienen razón. Además ya hablé con Rodrigo, y si vendemos su departamento podemos comprar la casa en la playa. Win-win. Win-win. Ganar, ganar. Robarme mi casa era ganar, ganar. Seguí bajando. Un mensaje de Valentina a Rodrigo hace 4 meses. A veces me siento mal por mi mamá. Sacrificó mucho por mí. Rodrigo. Val, ya hablamos de esto. Tú no le pediste que vendiera su casa. Esas fueron sus decisiones. Tú no le debes nada. Ella decidió tener una hija. No tú decidiste tener una madre pobre. Valentina. Tienes razón. A veces me pongo sentimental. Rodrigo. Por eso yo manejo las finanzas, mi amor. Tú eres muy blanda. En 2 años estaremos en esa casa de playa y tu mamá estará en un lugar donde la cuiden profesionales. Todos felices. Cerré el iPad. Me serví un vaso de agua. La bebí despacio, de pie en la cocina oscura. Y ahí, en ese silencio, tomé mi decisión final. No iba a llorar más. No iba a suplicar amor. No iba a conformarme con migajas. Iba a enseñarles que la mujer que vendió su casa para darle educación a su hija, esa misma mujer tenía el coraje suficiente para defenderse. Los siguientes 6 días los pasé en modo automático, cuidando a los niños, siguiendo la dichosa lista, limpiando la casa, pero por dentro estaba construyendo algo. Leticia trabajaba desde las sombras. El notario corrupto firmó su declaración confesando el soborno. El banco congeló los accesos de Valentina. Don Mario cambió las cerraduras de mi departamento. Todo quedó bloqueado.
protegido, blindado. Y yo guardé cada evidencia, cada mensaje, cada documento, cada prueba de lo que habían planeado hacerme. Valentina mandaba mensajes ocasionales. ¿Todo bien, mamá? Fotos de playas, de cócteles, de atardeceres. Yo respondía, todo perfecto, hija. Disfruten. Y sonreía, porque ella no sabía que cada día que pasaba, yo me volvía más fuerte. El día 15 recibí un mensaje. Mamá, llegamos mañana a las 6 p.m. ¿Podrías preparar la cena? Tenemos hambre de comida casera. Respondí, claro, hija, los espero. Esa noche, Leticia vino una última vez. ¿Lista?, preguntó. Lista. Me dio un sobre. Aquí está todo. La declaración del notario, los bloqueos legales, las copias certificadas, una carta de mi bufete advirtiendo que procederemos legalmente si no firman la renuncia de derechos sobre tu propiedad. ¿Y si se niegan? Entonces esto va a los tribunales, y te aseguro que van a perder. Pero no creo que se nieguen. Rodrigo es abusivo, no estúpido. Sabe que el fraude inmobiliario se paga con cárcel. Abracé a Leticia una vez más. Pase lo que pase mañana. Gracias. Dales una lección que nunca olviden, dijo antes de irse. Al día siguiente preparé la cena que pidieron. Chile relleno, arroz, frijoles refritos, la comida favorita de Valentina desde niña. Puse la mesa, acomodé los platos, y en el centro coloqué el sobre Manila. A las 6 en punto escuché el auto entrar al garaje. Respiré hondo. La puerta se abrió, y comenzó el final. Entraron como conquistadores regresando de la guerra. Bronceados, relajados, cargando bolsas de souvenirs y esa actitud de quien acaba de gastar miles de pesos sin remordimiento. Valentina ni siquiera me miró cuando pasó. Hola, mamá. Qué rico huele. Se fue directo al sofá, se dejó caer dramáticamente. Estoy agotada. Viajar cansa muchísimo. Rodrigo soltó las maletas en medio de la sala, como si yo fuera la empleada que las subiría después. Doña Tere, se ve cansada. Supongo que ya está lista para volver a su casa, ¿no? Mateo y Lucía corrieron a abrazar a sus padres, ni siquiera voltearon a despedirse de mí, como si los últimos 15 días hubieran sido un paréntesis sin importancia. Sí, dije con calma. Estoy lista, pero antes necesitamos hablar de algo importante. Valentina suspiró sin abrir los ojos. Mamá, acabamos de llegar. ¿Puede esperar? No, no puede esperar. Rodrigo me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. ¿De qué, suegra? ¿Quiere que le paguemos el Uber de regreso? Ambos rieron. Caminé hacia la mesa del comedor. Tomé el sobre Manila, volteé a verlos. Quiero hablar de esta carta poder que forjaron y de cómo planeaban venderme mi departamento para comprar su casa en la playa. El silencio fue tan abrupto que se podía cortar con cuchillo. Valentina abrió los ojos de golpe. El color se le fue del rostro. Mamá, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo tu esposo sobornó a un notario? ¿Cómo planeaban meterme en un asilo? ¿O cómo me usaron de niñera gratis mientras gastaban 87,000 pesos en Cancún? Rodrigo se puso de pie. Su cara pasó de la sorpresa al enojo en segundos. ¿Cómo te atreves a revisar nuestras cosas? ¿Cómo te atreves tú a planear robarme? No es robo, es tu hija. Tiene derecho. Lo interrumpí. Primera vez en años que interrumpía a Rodrigo. Y la sensación fue embriagante. No tiene ningún derecho, y tú menos. Saqué los documentos del sobre, los puse sobre la mesa, uno por uno, con deliberada lentitud. Esto, señalé la primera hoja, es la declaración del notario Ernesto Fuentes, confesando que tú lo sobornaste con 30,000 pesos para validar una carta poder fraudulenta. Rodrigo palideció. Esto, saqué otra.
Es la confirmación del registro público de la propiedad, bloqueando cualquier transacción sobre mi departamento sin mi presencia física y autorización notariada ante testigos. Esto, otra hoja, son capturas certificadas de sus mensajes de WhatsApp, donde me llaman viejita estorbo y planean mi vida sin consultarme. ¿Y esto? Saqué el último documento. Es una carta de mi abogada advirtiéndoles que si no firman una renuncia total de derechos sobre mi propiedad, procederemos legalmente. El fraude inmobiliario se castiga con hasta 12 años de prisión. Valentina se había puesto de pie. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, lo siento tanto. Fue idea de Rodrigo, yo solo. Cállate, Valentina. Mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. Eres una mujer adulta de 33 años. Deja de culpar a otros por tu codicia. No es codicia. Pensábamos darte una mensualidad. Ibas a estar mejor. ¿Mejor? ¿Mejor dónde? ¿En el asilo que tenían planeado? El silencio confirmó todo. Rodrigo intentó recuperar el control. Dio un paso hacia mí, intentando intimidarme con su altura. Mire, doña Teresa, está malinterpretando todo. Podemos resolver esto en familia. Saqué mi teléfono. ¿Llamo a la policía ahora o firman? Su actitud cambió instantáneamente. El matón prepotente se convirtió en un hombre asustado. No hay necesidad de llamar a nadie. Podemos hablar. Ya hablé. Durante 15 días. Conmigo misma. Mientras ustedes tomaban piñas coladas. Puse frente a ellos el documento de renuncia de derechos. Y una pluma. Firmen. Los dos. Ahora. Valentina lloraba abiertamente. Mamá, por favor, perdóname. Yo te amo. Siempre te he amado. Y ahí fue cuando algo dentro de mí explotó. No con gritos, con verdad. Si esto es amor, Valentina, prefiero el odio, porque el odio al menos es honesto. Me acerqué a ella, la miré a los ojos, esos ojos color café que heredó de su padre. Te di todo, mi juventud, mi dinero, mi casa, mis sueños. Vendí los recuerdos de tu padre para que tú pudieras estudiar en una universidad cara. Cosí hasta que mis dedos sangraron para que nunca te faltara nada. Me mudé a un departamento pequeño para que tú tuvieras futuro. Mamá. ¿Y sabes qué recibí? Desprecio, mentiras, un plan para dejarme sin techo y, peor que todo eso, la confirmación de que para ti soy un estorbo. Las lágrimas de Valentina parecían genuinas, pero ya no podían tocarme. Firmen, repetí. O esto termina en el juzgado. Y créeme, Rodrigo, cuando el fraude inmobiliario va a los tribunales, las cosas se ponen muy feas. Especialmente para gerentes de ventas que viven de su reputación. Rodrigo tomó la pluma. Firmó. Sus manos temblaban. Valentina sollozaba. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Valentina, mi voz se suavizó apenas un poco. Te estoy dando la oportunidad de no ir a la cárcel. Eso es más generoso de lo que merecen. Ella firmó también, entre lágrimas, entre sollozos que me rompían el corazón, aunque no lo demostrara. Tomé el documento firmado, lo guardé en mi bolsa. Hay algo más que necesitan saber, dije. No voy a denunciarlos penalmente, pero tampoco van a verme hasta que cumplan 3 condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Rodrigo con voz apagada. Primera, terapia familiar, ya pagada por ustedes, con un profesional real, durante al menos 6 meses. Segunda, Valentina va a conseguir un trabajo real, y me va a devolver los 150,000 pesos que gasté en su boda, en pagos mensuales. No porque lo necesite, sino porque necesita aprender el valor del dinero que no es suyo. Tercera, van a explicarles a Mateo y a Lucía que las abuelas no son sirvientas, que merezco respeto y que lo que hicieron estuvo mal. Valentina abrió la boca para protestar. No es negociable, corté. O aceptan o no me vuelven a ver. Nunca. En ese momento escuché pasos en la escalera. Mateo y Lucía estaban ahí, sentados en los escalones, escuchando todo.
Mateo tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad iban a vender la casa de la abuela? Valentina no supo qué responder. Me acerqué a mis nietos. Me arrodillé frente a ellos, aunque las rodillas me protestaron. Los amo, les dije. Más de lo que pueden imaginar. Pero la abuela necesita que la respeten. ¿Entienden? Lucía me abrazó, fuerte. Lo siento, abuela. No quería que te fueras. Mateo también me abrazó. Papá está mal, ¿verdad? No respondí. Solo los abracé a ambos. Luego me levanté. Tomé mi maleta que había dejado preparada junto a la puerta. Mi abogada se pondrá en contacto para el seguimiento de las condiciones. Tienen mi número si aceptan los términos. Caminé hacia la puerta. Mamá, espera. La voz de Valentina sonaba destrozada. Me detuve, sin voltear. Espero, dije, que algún día entiendas que amarte no significa destruirme, y que enseñarte eso ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Salí. La puerta se cerró detrás de mí. Y por primera vez en 15 días, respiré aire que no olía a traición. El taxi que había llamado ya me esperaba. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor. No, respondí. A casa, a mi casa. Mientras el auto se alejaba, no miré atrás, porque finalmente había aprendido que a veces el amor más grande que puedes dar es enseñarle a alguien que no pueden pisotearte, aunque ese alguien sea tu propia hija. El departamento olía a cerrado, a polvo, a soledad de 2 semanas, pero era mío. Dejé la maleta junto a la puerta. Recorrí cada habitación con los dedos sobre los muebles. La cocina pequeña donde hacía mis tés de manzanilla. La sala con el sillón desgastado, pero cómodo donde leía por las tardes. Mi cuarto con la colcha tejida que había hecho hace años. No era ostentoso. No tenía pisos de mármol ni electrodomésticos importados. Pero era mío. Nadie podía quitármelo. Ya no. Me senté en mi sillón y lloré. Lloré todo lo que había aguantado durante 15 días. Todo lo que había contenido durante la confrontación. Todo el dolor de una madre que acaba de poner límites a su propia hija. El teléfono sonó a los 20 minutos. Valentina. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. 27 llamadas perdidas esa noche. A la mañana siguiente había 53 mensajes de WhatsApp. Los primeros eran de furia. No puedo creer que nos hayas hecho esto. Nos humillaste frente a los niños. Rodrigo dice que exageraste todo. Luego vinieron los de manipulación. Mamá, por favor, hablemos. Los niños te extrañan. Podemos arreglar esto en familia. Y finalmente los de víctima. Me siento fatal. No puedo dormir pensando en cómo te hice sentir. Dame una oportunidad de explicarme. No respondí ninguno. Leticia vino al tercer día. Trajo pan dulce y café. ¿Cómo estás?, preguntó sin rodeos. Destruida, pero viva. Eso es un inicio. Se sentó frente a mí. Han estado llamando al bufete. Rodrigo quiere negociar términos más razonables. No hay negociación. Eso les dije. Valentina también llamó, llorando. Dice que acepta las condiciones pero que quiere verte. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Las acepta de verdad o solo quiere manipularme? Difícil saberlo, pero Teresa... Leticia me tomó la mano. Tienes que estar preparada para la posibilidad de que no cambien, de que esto sea el fin permanente de tu relación con ellos. Lo sé. ¿Y estás en paz con eso? Me quedé callada largo rato. No, nunca voy a estar en paz con perder a mi hija, pero estoy en paz con no perderme a mí misma en el proceso. Las semanas siguientes fueron extrañas. Doña Amparo, la vecina que me había advertido, tocó mi puerta con un guisado. Me enteré de que regresaste y de que las cosas no salieron bien. ¿Cómo te enteraste? Ay, mija, en este edificio todos sabemos todo. Sonrió con calidez. Hiciste bien. Sea quien sea, nadie tiene derecho a tratarte como basura.
Esa noche cené acompañada por primera vez en semanas. Doña Amparo me contó de su propia hija, que vivía en Estados Unidos y apenas la llamaba. Uno cría cuervos, dijo sin rencor, pero eso no significa que tengan que sacarte los ojos. Un mes después, recibí un correo del terapeuta familiar, la doctora Méndez. Estimada Teresa, Valentina y Rodrigo iniciaron terapia como acordaron. Han asistido a 4 sesiones. Valentina solicitó que le informara de su progreso. También preguntó si estaría dispuesta a asistir a una sesión conjunta cuando esté lista. ¿Estaba lista? No lo sabía. 2 meses después del incidente, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté por instinto. ¿Abuela? Era Mateo. Mi amor, ¿cómo conseguiste este número? Se lo pedí a mamá. Me dijo que podía llamarte si prometía no presionarla para que ella te llamara. Hizo una pausa. Te extraño. Las lágrimas comenzaron a rodar antes de que pudiera detenerlas. Yo también te extraño, Mateo. Mamá está rara, llora mucho. Papá también. Están yendo a hablar con una doctora. Lo sé, mi cielo. ¿Es por lo que pasó? ¿Por lo de tu casa? Sí. ¿Hicieron algo muy malo? Respiré hondo. Sí, pero están intentando ser mejores. Y eso es lo que importa. ¿Cuándo vas a venir? No lo sé todavía. ¿Pero vas a venir? ¿Algún día? Y ahí estaba la pregunta que me había estado haciendo durante 2 meses. Sí, dije finalmente. Algún día, cuando las cosas estén mejor. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, pensando, sintiendo. Porque ser madre nunca termina. Ni siquiera cuando tus hijos te traicionan. Ni siquiera cuando tienes que alejarte para sobrevivir. 3 meses y medio después, Valentina apareció en mi puerta. No llamó antes. No avisó. Simplemente tocó el timbre a las 10 de la mañana un sábado. Cuando abrí, casi no la reconocí. Había adelgazado. Tenía ojeras. El maquillaje perfecto había desaparecido. Hola, mamá. Nos quedamos ahí, en el umbral, mirándonos. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en mi sillón. El mismo donde yo había llorado la noche que regresé. Miró alrededor como si viera el departamento por primera vez. Olvidé lo pequeño que es este lugar, dijo suavemente. Pero olvidé también lo cálido que se siente. No dije nada. Llevo 3 meses en terapia, 2 veces por semana. Jugaba con sus manos. La doctora dice que tengo patrones de codependencia con figuras de autoridad y dificultad para establecer identidad propia separada de mi pareja. ¿Y tú qué dices? Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Digo que tengo una madre a la que traicioné de la peor forma posible. Y que no sé si algún día podré perdonarme. ¿Viniste buscando que yo te perdone? No. Vine a decirte que lo siento, de verdad, no porque quiera algo de ti, sino porque mereces escucharlo. Se limpió las lágrimas. Dejé que Rodrigo me convenciera de que tú eras una carga. Dejé que me hiciera olvidar todo lo que sacrificaste. Me convertí en alguien que no reconozco. ¿Y Rodrigo? También está en terapia, separada de la mía. Dice que viene de una familia donde el dinero era amor y que no sabe cómo demostrar afecto de otra forma. Hizo una pausa. No es excusa. Pero es un inicio. Me serví un té. No le ofrecí, todavía no. ¿Conseguiste trabajo? Sí, en una boutique. Vendo ropa. Gano 18,000 al mes. Ya te deposité el primer pago de lo que te debo. Revisé mi teléfono. Ahí estaba. 3,000 pesos. Son 50 pagos, dijo. 4 años y 2 meses. Voy a pagarte cada peso. No necesito el dinero. Pero yo necesito devolvértelo. Nos quedamos en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos. Mamá, su voz se quebró. No espero que me perdones mañana, ni el mes que viene, ni tal vez nunca. Solo quiero que sepas que cada día me levanto avergonzada de lo que hice. Y cada día intento ser un poquito mejor,
que la persona que fue capaz de planearte eso. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Valentina, te amo. Siempre te voy a amar. Eres mi hija. Pero el amor no significa olvidar. No significa volver a ser la misma de antes. Porque esa Teresa que se dejaba usar, ya no existe. Lo sé. Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser desde la verdad, sin manipulación, sin lágrimas falsas, sin promesas vacías. ¿Podemos intentarlo? La miré. Vi a la niña que lloraba por su padre, pero también vi a la mujer que planificó robarme mi casa. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero va a tomar tiempo, mucho tiempo. Se levantó. No intentó abrazarme, solo asintió. Tengo todo el tiempo del mundo. Cuando se fue, me preparé otro té. Me senté en mi sillón. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. No era perdón, no todavía. Pero era un inicio. 6 meses habían pasado desde aquella confrontación. 6 meses de pequeños pasos. Valentina cumplía con los pagos religiosamente. Asistía a terapia. Llamaba una vez por semana, conversaciones cortas pero honestas. Rodrigo, sin embargo, era otra historia. Ese martes, Leticia me llamó con urgencia. «Teresa, necesitas venir a mi oficina. Ahora». Llegué en menos de 1 hora. Su cara me dijo todo. Rodrigo presentó una demanda. Sentí que el piso se movía. ¿Una demanda? ¿De qué? Alega que lo difamaste, que la declaración del notario fue obtenida bajo coerción, que tú presionaste a Valentina para firmar documentos bajo amenaza. Leticia puso los papeles frente a mí. Básicamente, está intentando revertir todo lo que logramos. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. ¿Prosperará? No. Tenemos todas las pruebas, pero... Hizo una pausa. Va a ser un proceso largo, caro y desgastante, que es exactamente lo que él quiere. Cansarte, que desistas. ¿Valentina sabe de esto? Según estos documentos, ella no aparece como parte demandante. Solo él. Esa noche Valentina llegó a mi departamento hecha un mar de lágrimas, sin avisar. Igual que aquella vez hace meses, pero esta vez era diferente. No sabía nada, dijo entre sollozos. Me enteré esta tarde cuando llegó la notificación a la casa. Rodrigo contrató a un abogado sin decirme. Usó dinero de nuestra cuenta conjunta. ¿Y? Y le dije que se detuviera, que retirara la demanda, que habíamos acordado seguir adelante, no volver atrás. ¿Qué te dijo? Su cara se descompuso. Que yo era una tonta sentimental, que dejara que los hombres manejaran los asuntos serios, que tú me habías lavado el cerebro en terapia. Me senté. Respiré hondo. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que retirara la demanda o me iba de la casa. El silencio llenó el departamento. ¿Y? Me dijo que me fuera entonces, que sin él yo no era nadie, que había sido él quien me salvó de una vida mediocre contigo. Las lágrimas corrían libremente. Así que tomé a los niños y me fui. Estamos en un hotel. Valentina, no te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que me rescates. Solo necesitaba que supieras que esta vez elegí diferente. Me miró con ojos destrozados pero firmes. Esta vez te elegí a ti. Elegí hacer lo correcto. 3 días después recibí una llamada de un número privado. ¿Teresa Mendoza? Sí. Habla Elena Carranza, la madre de Rodrigo. El veneno en su voz era palpable. Necesitamos hablar sobre esta situación ridícula que usted provocó. No provoqué nada. Su hijo intentó robarme. Mi hijo intentó ayudarla, darle una mejor vida. Y usted, con sus aires de víctima, destruyó un matrimonio. Su hijo sobornó a un notario y falsificó documentos. Eso no es ayuda, es un delito. Escúcheme bien, Teresa. Su voz se volvió gélida. Mi familia tiene recursos, abogados, contactos. Podemos hacer que su vida sea un infierno.
O puede ser razonable, retirar todas las acusaciones y dejar que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Normalidad? Que me roben y sonría. Valentina es una tonta manipulable. Siempre lo fue. Pero Rodrigo es brillante. Tiene futuro. Y no voy a permitir que una costurera resentida arruine a mi hijo. Algo en mí se encendió. No con rabia, con claridad absoluta. Señora Elena, su hijo es un abusador que aprendió de ustedes que el dinero compra todo, incluso dignidad ajena. Pero aquí está la diferencia. Yo no tengo su dinero, pero tengo algo que ustedes nunca van a entender. Tengo principios que no están en venta. ¡Qué pintoresco! ¿Y de qué le sirven sus principios en ese departamentito miserable? Me sirven para dormir tranquila, cosa que dudo que usted o su hijo puedan hacer. Colgué. Las manos me temblaban, pero era de adrenalina, no de miedo. Una semana después, el abogado de Rodrigo contactó a Leticia con una propuesta. Retiran todo si la señora Teresa firma un acuerdo de confidencialidad y acepta 50,000 pesos como compensación por malentendidos. Leticia me miró. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa si no acepto? La demanda sigue, podría durar años. Al final ganaremos, tengo cero duda, pero será agotador. ¿Y si acepto? Rodrigo queda limpio. Puede decir que todo fue un malentendido, que eres tú la conflictiva, y tienes 50,000 pesos menos. O sea que compra su reputación. Exacto. Me levanté. Caminé hacia la ventana de la oficina de Leticia. Veía la ciudad extenderse abajo, miles de vidas, millones de historias. No, dije finalmente. ¿Estás segura? Completamente. Rodrigo necesita aprender que hay consecuencias, que no todo se arregla con dinero. Y si tengo que ir a juicio para enseñarle esa lección, que así sea. Leticia sonrió. Esa es mi comadre. 2 semanas después, Rodrigo se presentó en mi edificio. Don Mario, el portero, me llamó. Doña Tere, aquí está el yerno. Dice que necesita hablar con usted. Dile que no estoy. Ya le dije. Dice que no se va hasta que baje. Bajé, no por él, sino porque no iba a permitir que armara un escándalo en mi edificio. Estaba en el lobby, despeinado, ojeras profundas. Ya no era el hombre arrogante de hace meses. ¿Qué quieres? Hablar. 5 minutos. Tienes 3. Retiro la demanda. Todo, sin condiciones. ¿Por qué? Se pasó las manos por la cara. Porque Valentina me dejó, de verdad. Se llevó a los niños, presentó demanda de divorcio y mi jefe se enteró del tema legal. Me pusieron en revisión laboral. Y ahora que tu vida se derrumba, vienes a negociar. No estoy negociando. Estoy disculpándome. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre roto. Rodrigo, durante años me trataste como basura, como si porque tengo menos dinero, valiera menos como persona. Lo sé. Planeaste robarme mi casa, manipulaste a mi hija, les enseñaste a mis nietos que yo era desechable. Lo sé. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Unas disculpas y borrón y cuenta nueva? No espero borrón y cuenta nueva. Solo quiero detener esto antes de perder todo. Me miró con ojos cansados. Ya perdí a mi familia. No quiero perder mi trabajo también. Debiste pensar en eso antes. Tiene razón, tiene toda la razón. Me di la vuelta para irme. Teresa, su voz me detuvo. Usted tenía razón en todo. Y yo fui un cobarde que creyó que el dinero era poder. Pero el verdadero poder es el que usted tiene, el de mantenerse firme cuando todo se cae. No respondí. Solo subí a mi departamento. Al día siguiente, Leticia recibió el retiro oficial de la demanda. Sin condiciones, sin dinero de por medio. «Lo lograste», dijo Leticia. «¿Qué logré? Que un abusador aprendiera que no puede salirse con la suya». Pero yo no sentía victoria. Sentía cansancio. Sentía tristeza por Valentina, por los niños, por todo lo que se había roto. ¿Sabes qué aprendí, Leticia? ¿Qué?
que defender tu dignidad no siempre se siente bien, pero es necesario, aunque duela. Esa noche Valentina me llamó. Rodrigo me contó que habló contigo. Sí, ¿estás bien? Y ahí estaba, mi hija preguntándome si yo estaba bien, después de meses, después de todo. Sí, mi amor, estoy bien. Gracias, mamá, por no rendirte, por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Colgamos, y me permití llorar, porque a veces ganar se siente como perder. Pero era necesario. 6 meses más tarde, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé. Valentina había firmado el divorcio. Se mudó a un departamento pequeño con los niños. Trabajaba a tiempo completo y estudiaba contabilidad por las noches. Los pagos llegaban puntualmente cada mes. Ya llevaba 9. Rodrigo se había ido a Guadalajara, transferido por su empresa después del escándalo. Según Valentina, estaba en terapia también. Mandaba la pensión de los niños. Nada más. Y yo estaba reconstruyéndome. Había retomado la costura, no por necesidad, sino por placer. Doña Amparo me recomendó con sus amigas y ahora tenía una pequeña clientela que me pedía arreglos, bordados especiales. Nada estresante, solo lo suficiente para mantenerme ocupada. Ese sábado, Valentina tocó mi puerta. Pero esta vez no venía sola. Mateo y Lucía corrieron a abrazarme. Abuela. Los abracé sintiendo que el corazón se me llenaba. Habían crecido. Mateo ya tenía 8 años, Lucía 5. ¿Podemos quedarnos a comer?, preguntó Lucía con esos ojos enormes. Miré a Valentina. Ella sonrió tímidamente. Si no es molestia, traje ingredientes para cocinar juntas, como antes, pero no exactamente igual. Cocinamos. Valentina preparó el pollo. Yo hice el arroz. Los niños pusieron la mesa sin que nadie se los pidiera. Durante la comida, Mateo habló de su equipo de fútbol. Lucía mostró un dibujo que había hecho en la escuela, de una casa, un sol, y esta vez 5 figuras. ¿Quiénes son?, pregunté. Mamá, Mateo, yo y ustedes 2. Señaló las 2 figuras más grandes. Tú y la abuela Amparo, porque la abuela Amparo también nos cuida a veces cuando mamá trabaja. Valentina se sonrojó. Doña Amparo ha sido muy generosa. Me ayuda con los niños cuando tengo clase. Se ayudan mutuamente, corregí. Así es como debería funcionar, sin abusar, sin dar por sentado. Después de comer, mientras los niños veían una película, Valentina y yo lavamos los platos. ¿Cómo va todo?, pregunté. Difícil, cansado. A veces no sé cómo voy a pagar todo. Enjuagó un plato. Pero también liberador. Por primera vez en años, tomo mis propias decisiones, cometo mis propios errores, y cuando logro algo, es realmente mío. Estoy orgullosa de ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Secó un vaso en silencio. Mamá, sé que nunca voy a poder compensar lo que te hice, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por ser la mujer que tú mereces como hija. Valentina, ya no se trata de merecer, se trata de construir algo nuevo, desde la honestidad. ¿Crees que algún día podamos ser realmente familia otra vez? La miré. Vi a la niña que lloraba por su padre. Vi a la mujer que me traicionó, pero también vi a la madre trabajadora que estaba aprendiendo, a la estudiante que se desvelaba para salir adelante, a la hija que estaba intentando, genuinamente, cambiar. Ya somos familia, Valentina, pero una familia diferente. Una donde nos respetamos, donde hay límites, donde el amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón, el mismo donde había llorado hace un año, el mismo donde había tomado la decisión de defenderme. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Valentina. Gracias por hoy. Los niños no paraban de hablar de lo rico que estaba todo. Y yo
Yo no paraba de pensar en lo afortunada que soy de que no me hayas dado la espalda para siempre. Te amo, mamá, respondí. Yo también te amo, hija, siempre. Y era verdad, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, porque ser madre no se apaga, pero ahora sabía que ser madre no significaba ser tapete. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré la ciudad iluminándose con la noche, y recordé aquella frase que había dicho hace un año, cuando abrí la puerta de la casa de Valentina después de 10 horas de vuelo. Perfecto, mañana mismo regreso a mi casa. Que tengan buen viaje. Esas palabras habían detenido todo, habían cambiado todo, porque por primera vez en mi vida había elegido no quedarme callada, y esa decisión, aunque dolorosa, me había salvado. Me había devuelto a mí misma. Ahora, un año después, seguía en mi departamento pequeño, seguía siendo costurera, seguía teniendo una pensión modesta, pero tenía algo más valioso: dignidad. Y eso nadie me lo podía quitar. Porque aprendí que a veces el acto de amor más grande que puedes hacer es enseñarle a alguien que no puede pisotearte, aunque ese alguien sea tu propia sangre, y que decir no, poner límites, defender tu espacio, no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es recordar que tú también importas. Cerré las cortinas, apagué las luces, y esa noche dormí tranquila, porque finalmente, después de 67 años, había aprendido la lección más importante: que amar a otros está bien. Pero olvidarte de ti misma en el proceso, eso nunca, nunca está bien. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites con alguien que amas? ¿Has sentido que te usaban pero no sabías cómo decir que no? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y cuéntame desde dónde me estás viendo o escuchando esta historia. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste cada palabra como si fuera tuya, regálame un like. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, compártela. Porque a veces las historias de otras nos dan el valor que necesitamos para escribir la nuestra. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tu dignidad no está en venta. Nunca lo estuvo.